Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Carello Ortiz. Soy estudiante de la carrera de psicología. En este momento les voy a hacer la presentación de dos casos en una ficha de estudios en el área de neuropsicología. Como introducción, este documento presenta una ficha de estudio destinada a relacionar los casos con pacientes que presentan algún trastorno neurológico. Nos vamos a enfocar específicamente en aquellos que presentan diversos síndromes neurológicos. Estas condiciones comprenden un conjunto amplio de alteraciones que afectan tanto el sistema nervioso central como el periférico. El propósito de esta ficha es brindar un análisis detallado y completo de los aspectos clínicos, diagnósticos, terapéuticos y de seguimiento de estos pacientes. A través de esta revisión se busca comprender mejor los factores que contribuyen al desarrollo de estos síndromes, sus síntomas característicos y las estrategias de tratamiento que sean más efectivas en estos casos. El análisis de casos clínicos es una herramienta valiosa en la formación de los profesionales de la salud, ya que permite aplicar los conocimientos teóricos en situaciones prácticas reales y pues mejorar así la calidad de vida de los pacientes. Bien, el caso uno, primer paciente, una persona, un hombre de 42 años. Esta ficha se hizo en el 2021. El paciente acudió a la consulta por antecedentes de traumatismo craneoencefálico moderado. Esto fue por un accidente automovilístico. Presentó pérdida de la conciencia durante aproximadamente 6 minutos después del impacto. El diagnóstico inicial fue lesión cerebral traumática leve o moderada, con una tomografía axial computarizada que evidenció el traumatismo que presentó el paciente en la región extradural, en la región frontal derecha. La persona permaneció hospitalizada y durante 2 semanas estuvo aquí en el Hospital Regional de Villavicencio. Aquí recibió pues toda la atención médica, incluyendo terapia física, ocupacionales y del lenguaje. ¿Cuáles son los antecedentes médicos? Bueno, patológico, hipertensión arterial. Traumatológico, únicamente el accidente que presentó en este momento. No presenta ningún cuadro alérgico. La medicación actual que recibe es enalapril. Estudios de imágenes que presentaron, que se hicieron a través de una tomografía computarizada cerebral. La evaluación sensorial, sin alteraciones visuales ni auditivas aparentes. En la evaluación neuropsicológica, pues mantiene un contacto visual adecuado, responde a la interacción que se le realiza, se observa un poco desorientado en tiempo y espacio y persona, presenta algunas dificultades con el lenguaje expresivo y comprensivo, presentando un discurso incoherente y desorganizado. La evaluación se realizó con el fin de valorar las funciones cognitivas que fueron afectadas a través del traumatismo. ¿Qué implicaciones presentó este proceso? Bueno, en cuanto a la memoria, se aplican pruebas de memoria verbal y visual evidenciando un deterioro significativo en la retención de información a corto o largo, especialmente en tareas complejas. En cuanto a la atención y concentración, presenta dificultades para mantener la atención sostenida y selectiva, con errores frecuentes durante la ejecución de tareas prolongadas. En sus funciones ejecutivas se identificaron alteraciones en la planificación, la organización y la toma de decisión. En cuanto a su estado emocional, se registraron puntuaciones muy elevadas en escalas en cuanto a ansiedad y depresión, reflejando un impacto emocional considerable posterior al trauma o post-trauma. Antecedentes y factores influyentes, cariotipo. El paciente fue trasladado por personal de emergencia tras sufrir el accidente, con pérdida de la conciencia de 6 minutos, como se dijo anteriormente. ¿Cuál es sintomatología? El paciente presenta dificultades para mantener la concentración y las tareas complejas. Como ya dijimos, es un poco lento al hablar, tartamudea un poco, es irritable y presenta periodo de ansiedad. Correlato neurobiológico. Bueno, tras el accidente, el paciente fue diagnosticado con lesión cerebral traumática leve o moderada, con hematoma extradural frontal derecho y compromiso del lóbulo temporal derecho, según el TAC.
Durante su hospitalización recibió atención integral por parte de un equipo multidisciplinario. Tras el alta, la familia se comprometió a cumplir con las terapias y citas médicas. A medida que mejoraba físicamente, se evidenciaron problemas cognitivos y emocionales, tales como dificultades para concentrarse, pérdida de la memoria, disminución de la planificación de actividades, problemas en el habla, tartamudeo, así como irritabilidad y ansiedad. Bueno, ¿qué implicaciones se presentaron en los procesos cognitivos? Bueno, la persona en cuanto a la memoria se observó que tuvo una pérdida significativa de la memoria a corto y mediano plazo, junto a alteraciones con el habla, la concentración y el aprendizaje. E igualmente, en cuanto a la atención, presenta déficit en la atención mostrando retraimiento, mirada perdida y respuestas lentas. En la praxia, según el acompañante, existen dificultades en el uso de utensilios como el cuchillo para cortar alimentos, aunque puede cepillarse los dientes de forma independiente. También presenta dificultades para atarse los zapatos, demora en responder a saludos y sonrisa y problemas en praxias visoconstructivas, afectando la organización espacial y la ejecución de actividades como dibujar, escribir. En la agnosias reconoce texturas al tacto, pero olvida el nombre de ciertos objetos. Bueno, vamos entonces ahora con el caso 2. El nombre de la persona es María Gómez, una paciente de 63 años de sexo femenino. La paciente acudió acompañada por su hija y presentando antecedentes de un accidente cardiovascular isquémico que afectó el hemisferio izquierdo cerebral, involucrando principalmente el lóbulo frontal temporal como consecuencia temporal. Como consecuencia presenta parálisis parcial del lado derecho del cuerpo, dificultando las acciones cognitivas. Presenta también problemas de comprensión y del lenguaje y una marcada lentitud en los procesos de información. También presenta marcadas dificultades en la toma de decisiones y para emplear estrategias en la resolución de problemas cotidianos, requiriendo acompañamiento para la mayoría de sus actividades diarias. ¿Qué antecedentes presenta la paciente? Bueno, aparte en el accidente cerebrocardiovascular que presenta a los 60 años con secuelas motoras y cognitivas. Además de eso, presenta diabetes tipo 1, obesidad leve, trastornos alimenticios, hemiplegia derecha, ansiedad y baja autoestima. Dolor crónico, eh, es alérgica a las avispas. Los medicamentos que usa en este momento son acetaminofén. Los estudios que se han realizado, tomografía computarizada, TAC, pruebas de lenguaje y neurocognitivas. ¿Qué diagnóstico previo presenta? Bueno, las secuelas del accidente cardiovascular isquémico con énfasis leves, déficit cognitivo, dificultad para el habla y movilidad reducida del lado derecho. En cuanto a la evaluación neuropsicológica, se evaluaron las secuelas cognitivas y lingüísticas derivadas del accidente cardiovascular. En el lenguaje se aplicaron pruebas de denominación, fluidez verbal y comprensión. En la parte auditiva, la paciente presenta anomia, dificultad para encontrar palabras y comprensión auditiva lenta. No se evidenciaron déficits significativos en la gramática escrita, pero sí problemas para expresarse verbalmente, con episodios de confusión y dificultades para entender el lenguaje. En cuanto a la memoria, se detectó un déficit moderado en la memoria de trabajo con dificultades para mantener y manipular información temporalmente, además de una pérdida parcial de memoria a largo plazo. En cuanto a las funciones ejecutivas, la paciente mostró disminución en la capacidad para planificar y resolver problemas, aunque conserva ese razonamiento lógico básico. Se observa pérdida de la movilidad y afectación en la motricidad fina y gruesa del lado derecho. En cuanto a la percepción y atención, la paciente, en la paciente no se identificaron alteraciones visuales significativas ni en la atención sostenida, aunque la paciente en este momento presenta esta deficiencia, pues es una paciente dentro de lo que cabe de la normalidad. Bueno, el correlato neurobiológico. Durante la consulta se observa que la paciente presenta posibles déficits cognitivos, evidenciados por la necesidad de que su acompañante repita cuáles son las instrucciones que debe recibir. La paciente antes del accidente cerebrovascular, era una persona activa, sociable, aficionada a la lectura, participaba en actividades sociales y actualmente prefiere el aislamiento. Muestra también irritabilidad, llanto frecuente, presenta síntomas depresivos con ideas suicidas. ¿Cuáles son las implicaciones en los procesos cognitivos?
Bueno, en cuanto a la memoria, se observa olvido frecuente, junto con dificultades en el habla, la concentración y el aprendizaje. En cuanto a la atención, presenta déficit atencional, retraimiento, mirada perdida y respuestas lentas, pues a las preguntas que se le hacen. En la praxia, dificultades en la motricidad fina, como atarse los zapatos, vestirse con rapidez, responde con demora a los saludos y muestra problemas en la organización espacial para realizar dibujos o escritura. En la agnosia, reconoce texturas, objetos con facilidad, lenguaje, presenta también en la comunicación algunas dificultades con algunos olvidos ocasionales. En cuanto a las funciones ejecutivas, hay una limitada planificación y organización de estas funciones. Bueno, las técnicas de evaluación que se aplicaron en esta prueba, pruebas de habla y lenguaje, pruebas neurofísicas, neurofisiológicas y cognitivas, y también la imagenología. Posibles impresiones diagnósticas. Bueno, aquí de acuerdo al TAC que se le hizo, hay una afectación del área de Broca y Wernicke, parálisis parcial, dificultad cognitiva, hay también depresión por parte de la paciente, confusión repentina, dificultad para hablar y entender el lenguaje, dificultad repentina para mover ambos ojos, problemas para caminar, repentinos mareos y pérdidas de equilibrio o coordinación. También presenta dolores de cabeza severos. ¿Qué consecuencias o efectos trajo esto? No es apta para trabajar en una empresa, dificultades para comunicarse con facilidad, pues presenta también alta irritabilidad, dificultad cognitiva, depresión y la ideación suicida que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, esto es todo en mi presentación. Muchísimas gracias.